El derecho a la libre expresión en Colombia. Este derecho está contemplado en la Constitución colombiana y garantiza que todos los ciudadanos colombianos puedan desarrollarse en un Estado democrático, y esto se cumple solo si el ciudadano puede expresarse libremente, difundir su pensamiento, recibir información veraz e imparcial. En relación a esto, en nuestro país se ha dado una constante violación al derecho a la libertad de expresión, puntualmente de la libertad de prensa. El ejercicio del periodismo está influenciado por los actores políticos, el conflicto armado y los grupos ilegales en detrimento de la veracidad y la imparcialidad. Cada año en Colombia mueren y son amenazados de muerte periodistas que, cumpliendo su ejercicio, revelan información que involucra a sus actores sociales, lo que demuestra la grave violación de este derecho en nuestro país. Hay libertad de expresión en Colombia, rápidamente. Pregunta bastante complicada porque uno sí puede decir lo que quiera, pero se le puede atravesar una bala en el camino. Esa es la gran tragedia en Colombia. En Colombia no se ha dado un avance satisfactorio en la protección y garantía efectiva de la libertad de prensa. El ejemplo más insigne de la violación a este derecho es probablemente la persecución vivida por los periodistas durante los años 80, la época del terror infundido por Pablo Escobar, quien se encargó de perseguir y ajusticiar a todo aquel que se interpusiera en su camino al poder. El caso más que conmovió más al país fue el asesinato de don Guillermo Cano, director del periódico El Espectador. Don Guillermo, el referente ético de los periodistas y también del país que se quiere construir, cayó asesinado por las balas del cartel de Medellín, precisamente por denunciar públicamente esas pretensiones de cooptar el poder político, de llegar a la Casa de Nariño. Por tal razón, el 2 de septiembre de 1989, un carro bomba destruyó buena parte de las instalaciones del diario, presuntamente enviado por quienes habían matado a don Guillermo. Continuando con la investigación, en los reportes de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOPER, en el año 2011 se muestra una baja en el número de asesinatos, pero un alza en la cantidad de intentos de homicidio. Los números reportados por la FECOPER del año 2011 son: un homicidio, 6 tentativas de homicidio, 67 amenazas, 2 secuestros, 2 intentos de secuestro, 19 agresiones físicas, una agresión sexual, 8 casos de desplazamiento forzado, 17 violaciones a la libertad de opinión u hostigamientos y 10 casos de acoso judicial. Pues nosotros lo tenemos clasificado como presuntos grupos paramilitares en un 19%, seguido por la guerrilla. La guerrilla sigue amenazando periodistas con un 13% el año pasado, y los funcionarios públicos con un 10%, y la fuerza pública con un 10%. Tenemos un amplio margen que es del 25% de desconocidos porque no tenemos información. Y en las agresiones contra la libertad de prensa por parte de fuerza pública hay que destacar pues con preocupación que se trata de agresiones en cubrimiento de manifestaciones, se trata de agresiones sencillamente por estar tomando fotos o haciendo registros o entrevistas en lugares públicos. Sin embargo, a pesar de que en Colombia los avances en función de garantizar la libertad de prensa no han sido lo suficientemente satisfactorios, se ha dado un afortunado progreso en los últimos meses. El pasado 22 de enero, los principales mandatarios locales y regionales de todo el país firmaron la Declaración de Chapultepec, documento continental que busca defender y garantizar los derechos de los periodistas. Básicamente, los gobernantes se comprometieron con 10 principios. La firma de esta declaración surgió como medida ante la amenaza inminente que viven los periodistas hoy en día, a causa de la presión ejercida por los grupos armados, políticos y demás personas denunciadas por la prensa, pues el propio Juan Manuel Santos y el presidente de la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, Jaime Mantilla, reconocieron que en Colombia la integridad física y psicológica de los periodistas se encuentra bajo amenaza aún, y hoy existen 94 de ellos bajo protección. Además, en los últimos años se ha estado dando una nueva modalidad de acoso a los periodistas, basada en la persecución jurídica, ante lo que el gobierno ha respondido con la firma de este documento. Es importante reconocer que el desarrollo de la libertad de prensa constituye una herramienta esencial para la construcción de un Estado transparente en pro de la democracia y la justicia. Por esa razón,
Los periodistas deben comprometerse a hacer un buen manejo de la información que obtienen con el único objetivo de defender la verdad para favorecer la sociedad imparcialmente. Y el Estado, por su parte, debe garantizar la seguridad de sus periodistas, quienes no deberán ser considerados como una amenaza, sino como un soporte para el gobierno y la comunidad. Como reflexión en el marco de este curso, el Congreso colombiano debe ponerse la tarea de diseñar leyes que exijan a los periodistas el buen manejo de la información adquirida en el ejercicio de su profesión y la veracidad de todo aquello que sea publicado. Asimismo, se les deberá garantizar la protección de su integridad física y psicológica. Una de las medidas implementadas debe garantizar que todo aquel que perjudique a los periodistas por denunciar actos de injusticia sea investigado y procesado por ello. También se debe garantizar a cualquier periodista cuya vida esté bajo amenaza la protección de las Fuerzas Armadas para evitar cualquier daño o perjuicio que quien ha hecho la amenaza pueda provocar. La realidad es que el derecho a la libertad de expresión sigue recibiendo los embates de la intolerancia.